Bueno, muy bien. Vamos a comenzar con el primer tema que vamos a ver este año. El tema se llama sistemas numéricos. ¿Sí? Vamos a definir, es una definición que vamos a usar nosotros, no sé si se encuentra mucho por ahí, pero vamos a definir un sistema numérico como una forma de representar gráficamente los números. ¿Qué quiere decir esto? A ver, lo primero que tenemos que preguntarnos si vamos a tratar de entender esto de cómo se representan gráficamente los números. Lo primero que tenemos que preguntarnos es qué son los números propiamente dichos. ¿Sí? Normalmente cuando en una clase presencial yo le pregunto a los alumnos, bueno, a ver, ¿qué son los números? Es bastante habitual que algún alumno me diga, los números son símbolos. Si bien desde el punto de vista de la definición, esa es una de las definiciones que podemos encontrar a lo mejor en un diccionario, no, nosotros vamos a tener mucho cuidado en diferenciar qué es un número y qué es su símbolo. ¿Sí? Y como yo había puesto por acá, vamos a diferenciar eh, el símbolo, es decir, la representación gráfica, el nombre del número y el número en sí mismo. Si yo, por ejemplo, a ver, lo primero que tenemos que entender es, parece obvio, pero a veces uno se olvida. No hay que confundir algo con su representación gráfica. Si yo, no soy muy buen dibujante, pero si yo, eh, vamos a hacer un dibujito, no sé, una ventanita, ahí está. Y les pregunto, vamos a poner la chimenea, ahí está, con el humito, muy bien. Y les pregunto, ¿qué es eso? ¿Sí? ¿Qué es eso que está ahí? Y probablemente ustedes me digan una casa. Imagínense que yo voy a comprar una casa, una inmobiliaria, pago, no sé, mucha plata que vale una casa, y bueno, denme la casa y me dan este dibujito. No me voy a quedar muy contento porque eso no es una casa, eso es un dibujo que mal o bien, no importa, pero un dibujo que representa una casa. Es decir, una representación gráfica de algo que es una casa, que es en este caso fácil de entender porque una casa es un concepto concreto, algo que yo puedo ver, tocar. Ahora, de la misma manera, si yo dibujo esto, eso no es un 5. Eso es un símbolo que representa al número 5, que no es lo mismo. Es más, el número 5 se puede representar de otras maneras. Por ejemplo, como lo representan los romanos. Sigue siendo el mismo número 5, pero el símbolo que lo representa es otro. ¿Sí? Los que sepan jugar al truco sabrán que de esta manera que está acá, esto que está acá representa al 5 y es otra manera de representarlo gráficamente. Las maneras de representarlo pueden cambiar, pero el número sigue siendo el 5. ¿Eso qué quiere decir? Que el número es una cosa y la representación gráfica otra. ¿Sí? Los números no son símbolos. Tampoco la palabra 5 es el número. La palabra 5 es la representación verbal, el nombre del número.
Pero si yo cambio de idioma, por ejemplo, en inglés, es 5. Pero no es otro número, es el mismo. La representación verbal cambió en este caso. ¿Sí? Entonces, el número es una cosa, la representación gráfica es otra, y el nombre es otra cosa. Y esas tres cosas normalmente las utilizamos juntas, tan juntas que por ahí nos olvidamos de que son cosas distintas. Cosas distintas que se usan juntas, que no es lo mismo que decir son la misma cosa. ¿Está? Entonces, la manera de representar los números gráficamente... perdón, no me quiero olvidar de algo, porque expliqué qué era la representación gráfica, expliqué qué era el nombre del número, pero no expliqué qué es el número en sí. Bueno, eso no es tan fácil, porque los números son conceptos abstractos, no como la casita que yo decía, bueno, este es un dibujo que la representa, y la casa es, bueno, una casa que es una cosa concreta, ¿sí? Que la puedo ver, que la puedo tocar. Yo no puedo ver y tocar al número 47, porque es un concepto abstracto. Yo puedo ver y tocar 47 pesos, 47 alumnos, 47 kilómetros, pero no al número 47. Es un concepto matemático abstracto. Todos sabemos lo que es, pero no es tan fácil de definir en realidad. Podemos más o menos definirlo, no es una definición que me guste mucho, pero podemos decir, bueno, los números son las cantidades. Si yo tengo, digamos, en un estanque 3 patos y en una cancha de fútbol 3 jugadores, ¿qué es el número 3? Bueno, es lo que tienen en común ese conjunto de patos y ese conjunto de jugadores. Los dos tienen 3 elementos. ¿Sí? Ni los 3 patos, ni los 3 jugadores. La cantidad, eso es el número 3. ¿Está? Entonces, ya hemos definido número por un lado, nombre del número por el otro y representación gráfica. Y el nombre, voy a hacer una pequeña aclaración, ya que estamos. ¿Sí? El nombre, a su vez, lo podemos dividir en el nombre escrito y el nombre verbal. 5, cuando yo digo 5, es una cierta combinación de sonidos que en nuestro idioma oral significa, es el nombre de un determinado número. En cambio, ¿sí? Cuando lo escribo con ciertos símbolos que no son este símbolo que dibujé acá arriba. Son letras que en nuestro idioma se usan para representar palabras, pero tampoco es lo mismo el nombre del número escrito que el nombre del número hablado. Una persona que no sepa escribir lo puede decir, pero no lo puede escribir. Entonces no es lo mismo. ¿Está? Bien. Volviendo a los números entonces, volviendo a los sistemas numéricos, dijimos entonces, los sistemas numéricos son formas de representar gráficamente los números. ¿Qué quiere decir? Que nos vamos a concentrar en uno de los aspectos que estuvimos viendo hasta ahora, la representación gráfica. ¿Sí? El hombre, históricamente, primero surgen los números surgen como una necesidad. ¿Sí? Las primeras civilizaciones, por primitivas que fueran, tuvieron la necesidad de comparar cantidades. Como que hay cosas que tienen cantidades más grandes o más chicas. No era lo mismo si tenían que esperar algo mucho tiempo que poco tiempo. Una tribu bien primitiva, de estas que se dedicaban a la recolección o a la caza, y de eso vivían, imagínense, salían un día a recolectar frutos, encontraban un lugar que había árboles con manzanas, y un día volvían con una bolsa grandota llena de manzanas, con un montón muy grande de manzanas.
Otro día salían igual, pero volvían con unas poquitas manzanas. ¿Es lo mismo? No, no es lo mismo. Y no es una pequeña diferencia, ¿sí? Porque ahí podía estar la diferencia entre alimentarse o morirse de hambre. Es un problema importante. Entonces, necesitaban diferenciar las cantidades. Si un día encontraban otra civilización enemiga, una tribu enemiga, y se iban a pelear, no es lo mismo pelearse contra muchos que pelearse contra pocos. Y no es un pequeño problema, es la diferencia entre ganar o morir en la pelea. ¿Sí? Entonces la cuestión de comparar cantidades es una necesidad que tiene el hombre ya desde sus inicios, y así surgen los números. Y además, ¿sí? Para poder utilizarlos, yo tengo ese concepto, pero para poder utilizarlo necesito poder referirme a él. Y ahí vienen los nombres, ¿sí? Y también la necesidad de representarlos gráficamente, porque si yo quiero anotar una cierta cantidad, dejarla registrada en algún lado, ¿sí? ¿Qué hago? ¿Qué hacían los primeros hombres? Escribirla de alguna manera. Los primeros sistemas numéricos, esto puede variar mucho, pero seguramente muchas civilizaciones empezaron teniendo un sistema numérico más o menos de este tipo. El 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6, el 7, es decir, los palitos, ¿sí? Eh, una pequeña raya es algo relativamente fácil de hacer, a lo mejor con una piedra rayando otra o escribiendo con un palito en la tierra, en el piso, ¿sí? Y yo puedo con eso escribir cantidades. Este sistema numérico uno puede pensar, bueno, sí, no sirve para nada, aparte para cantidades chicas, bárbaro, pero apenas tengo una cantidad, ¿cómo hago para representar con ese sistema el 348? Ni hablemos de decimales, de números negativos, de todo eso. Simplemente para una cantidad muy grande ya no sirve. Es cierto, pero no hay que menospreciar este tipo de sistemas. Este tipo de sistemas tiene algunas ventajas. Tienen muchas desventajas, pero tiene algunas ventajas. La primera ventaja es que es muy sencillo de aprender. Nuestro sistema numérico, por ejemplo, el que nosotros usamos, bueno, hay que aprender 10 símbolos diferentes, del 0 al 9. Después hay que aprender el concepto de unidad, decena, centena y todo eso. Y eso se va aprendiendo. Además, después para hacer operaciones también tiene lo suyo. Este es un sistema que para aprenderlo es muy fácil. Y además tiene una gran ventaja. Solamente tengo que conocer un símbolo. En nuestro sistema nosotros, en el sistema numérico nuestro, tenemos 10 símbolos diferentes. Otra ventaja más, es muy fácil hacer una suma. Es decir, fíjense, en un sistema como el nuestro, si yo quiero sumar, no sé, 7 más 4, bueno, escribo el 7, escribo el 4, y con cierto mecanismo mental, ¿sí? Sumo 7 más 4, que me da 11, o bien uso los dedos, ¿sí? Y escribo el 11. Tengo que saber escribir el 7, tengo que saber escribir el 4, tengo que saber escribir el 11 y tengo que tener algún mecanismo para hacer la suma. En este sistema que vimos acá, yo ahí ya tengo escrito el número 7. Escribo al lado el 4 y ya hice la suma. No tengo que hacer más nada. Lo único que tengo que hacer en realidad para sumar 7 más 4 es escribir el 7 y escribir el 4 al lado y la suma ya está hecha porque eso que me quedó ahora ahí, ¿sí? Eso que está ahí representa al número 11. ¿Está? Así que los sistemas primitivos tenían la ventaja de ser fáciles de aprender y tenían también la ventaja de que era muy fácil realizar
por lo menos las sumas pequeñas. Por supuesto, un montón de desventajas. La primera que se me ocurre es la desventaja de representar un número más grande y también la desventaja para realizar cálculos más complicados. Lo de representar un número más grande se solucionó, muchas civilizaciones lo solucionaron agrupando. ¿Sí? Yo podría, por ejemplo, agrupar de a 5. ¿Sí? Entonces yo ahí tengo dos grupos de 5 y me sobra uno. Yo, para saber que eso es un 11, no necesito contar los palitos. ¿Por qué? Porque veo un grupo de 5, lo veo y no necesito contarlo. Yo ya sé que esto que está acá, este grupo que está acá, perdón, quedó uno fuera. Ese grupo que está ahí, ya sé que representa un 5. Y este otro grupo que está acá representa también al 5. No tengo que contarlo. Ya lo sé, ya sé que yo taché 5 palitos. Entonces ahí tengo dos grupos de 5 y uno más es un 11. Entonces, para cantidades no tan grandes, pero un poquito más grandes me puede servir. ¿Qué sé yo? No sé, para el 32, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, me cansé, vamos para ahí. Para el 22, ver ese número, para saber qué número es, me tengo que poner a contarlo. Pero si yo lo veo y lo veo así, yo ya sé, apenas lo veo, digo, a ver, hay 4 grupos de 5 y me sobran 2 palitos. 22. 5 más 5 más 5 más 5 más 2. ¿Sí? Fíjense una cosa, y esto es muy importante. Esto, que son 5 símbolos, 5 palitos, al tacharlos, se convirtió esto como en un solo símbolo. Qué feo que me quedó eso. Como en un solo símbolo. Bueno, que representa, este símbolo que está acá, representa al número 5. Dejó de ser 5 símbolos, 5 palitos, para ser un símbolo que representa el 5. Y si yo lo quiero perfeccionar un poco mi sistema, digo, ¿por qué no hago un símbolo que represente al 5, pero que no sea tan grande? Y ahí vienen cosas como, por ejemplo, los números romanos, donde tengo como palitos para el 1, y otro símbolo para el 5, y otro símbolo para el 10. Pero los números romanos ya son un poquito más complicados, porque ustedes saben que los números romanos en determinado momento también utilizan la posición del símbolo. Estos primeros símbolos, estos primeros sistemas que no utilizaban la posición del símbolo, se llaman sistemas no posicionales. En un sistema no posicional, yo tengo un montón de símbolos, 1, 2, 3, lo que sea, y cada símbolo tiene un valor. Entonces, si yo quiero representar, supongamos, tengo un sistema no posicional en el cual, por ejemplo, represento al 1 con un puntito, ¿sí? Vamos a poner por acá, este es el 1, y al, qué sé yo, al 3 con una X, y al 9 con un cuadradito. Este es el 9. ¿Sí? Entonces, yo en ese sistema, por ejemplo, si quiero representar, digamos, al número, no sé, cualquiera,
32. Yo digo, bueno, a ver, 9, 18, 27, más 3, 30, más 2, 32. ¿Sí? Esto vale 3, este 3, perdón, este vale 9, este vale 9, este vale 9, este vale 3, y cada uno de estos vale 1. En este sistema que yo acabo de construir, dijimos que este es el 32. 32. En este sistema, el 32 también podría, por ejemplo, representarse así. ¿Por qué? Porque el valor de cada símbolo no cambia, no importa en qué posición esté. Estos sistemas se llaman sistemas no posicionales, sistemas numéricos no posicionales. No importa la posición del símbolo. Es más, yo podría, si estoy creativo, digo, bueno, lo voy a hacer, por ejemplo, el 32, lo voy a hacer así. No importa en qué posición escriba cada símbolo. Lo que realmente importa es qué símbolo se escriba, cuánto vale, y ese es el número que estoy representando. Y de hecho, en algunas civilizaciones antiguas, ¿sí?, cada uno representaba un número mezclando los símbolos según cómo le gustaba, como más lindo quedaba. Esos son los sistemas más primitivos y se llaman sistemas no posicionales. Después, me voy a saltar acá siglos o a lo mejor milenios de años de avance de las civilizaciones. Empezaron algunos, para escribir números más grandes, a combinar otras cosas, a decir, bueno, pero yo puedo usar no solamente los símbolos, sino la posición, según donde ponga el símbolo, es lo que el símbolo significa. Pero eso no fue una cosa de un día para el otro. Un ejemplo de esto es el sistema de los números romanos. Los números romanos son un sistema en donde el valor del símbolo a veces varía con la posición y a veces no. ¿Qué quiero decir? Si yo escribo, por ejemplo, el número 30 en romanos, ¿sí?, cada uno de esos símbolos vale 10. Están en distinta posición, pero valen los tres lo mismo. Es decir, parece como un sistema de los más primitivos, no posicional. Fíjense que voy a saltar un poco, pero a ir contando un poco al final. Fíjense que en un sistema como el nuestro, si yo tengo esto, que es el 111, lo que estoy representando, esos tres símbolos tienen tres valores distintos. Este vale 1, este vale 10 y este vale 100. ¿Por qué? Por la posición. En los números romanos, estos tres valen lo mismo, a pesar de tener distinta posición. Pero ustedes saben que en números romanos, esto y esto no son lo mismo. Este es el 11 y este es el 9. Es decir, en un sistema como el romano, el de números romanos, la posición del símbolo a veces importa y a veces no. Por eso decimos que es un sistema semiposicional. Los sistemas numéricos semiposicionales son sistemas numéricos que utilizan símbolos y esos símbolos tienen un cierto valor que a veces depende de la posición y a veces no. Y finalmente tenemos sistemas numéricos poco más evolucionados, que son los sistemas numéricos posicionales.
Estos son en realidad los sistemas numéricos más evolucionados hasta ahora. Es decir, no sabemos cómo seguirá la civilización. ¿Sí? Eh, Hoy en día se utilizan otras cosas. No sé si ustedes vieron alguna vez, por ejemplo, la notación científica. Algún día se los explico. En las calculadoras se usa eso. ¿Sí? Otras formas también de escribir los números. Pero, básicamente, ¿sí? Eh, lo que nosotros utilizamos, el sistema numérico decimal que nosotros utilizamos, es un sistema posicional en el cual el valor de un símbolo depende no solamente de qué símbolo es, sino también de qué posición tiene. Es decir, si yo tengo, por ejemplo, esto que está acá, ¿sí? Eso que está ahí, en el sistema numérico decimal representa el número 9077. 9077 es el nombre del número y esta es su representación gráfica. ¿Sí? En esto tengo 4 símbolos. El de la derecha, el primero que está acá, vale 7. Este que está acá vale 7. Este vale 70. Este vale 0 y este vale 9000. Una aclaración respecto del 0. El 0 es la excepción. El 0 siempre vale 0, no importa en qué posición esté. Está ahí para ocupar un lugar. ¿Por qué? Porque si no ocupara el 0 ese lugar, ¿sí? Yo tendría una cosa así. Ese sería el 9077. No es tan difícil, pero ¿qué pasa con esto, por ejemplo? ¿Qué número es? ¿Cuántos espacios hay ahí? Lo más fácil es tener un símbolo que ocupe esos espacios para saber cuántos son. Entonces, el símbolo del 0 es un símbolo que no se usaba al principio, apareció después como de relleno. Es más, el 0, fíjense que los números naturales empiezan a partir del 1. El 0 durante mucho tiempo ni siquiera se consideró un número. Fíjense, en los números romanos no hay un símbolo para el 0. Como que no fuera un número. ¿Sí? Con el tiempo se dio la necesidad de utilizar un símbolo para el 0 y con el tiempo se consideró al 0 como un número. Bien, vamos a ir dejando acá. Yo les voy a dejar una pequeña actividad muy sencillita, como para ilustrar un poquitito esto. ¿Sí? ¿Alguna preguntita? Un cuestionario, una pequeña actividad práctica. Vamos cortando por ahora y será hasta la próxima clase.